Función pública desde el ordenamiento jurídico colombiano. Les habla Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos los amigos del derecho, las leyes y las cosas bien hechas. Normativa. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Función pública. Para dar inicio al tema es importante tener claro el concepto de función pública, el cual se entiende como el conjunto de las funciones que cumple el Estado a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas con el fin de alcanzar sus diferentes fines. Ahora bien, la función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad, publicidad y establece un criterio de mérito de las calidades personales y de la capacidad profesional. Estos son elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integran la función pública. Teniendo claro lo anterior, se empieza a comprender el desarrollo de las actividades del Estado, lo cual debe sujetarse completamente al fundamento del ordenamiento jurídico colombiano, teniendo en cuenta la Constitución y las normas que la desarrollan. Para la ejecución de sus actividades se incluyen personas naturales que permiten el cumplimiento de las actividades propias del Estado. Estas personas reflejan con su actuar la voluntad administrativa estatal y se vinculan a esta mediante una relación laboral que se encuentra protegida desde los tratados internacionales hasta el ordenamiento jurídico interno. Como primera herramienta se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual se establece que la obligación de los Estados parte consiste en respetar los derechos y libertades de todas las personas, específicamente en su artículo 2, que indica el aporte de las regulaciones claras en materia laboral, teniendo en cuenta las instrucciones, sugerencias y conceptos que emite la Conferencia Internacional del Trabajo, así como el Comité de Libertad Sindical. Adicional se encuentran los desarrollos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como un ente especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Y desde allí se regulan las normas que se aplican al trabajo, instando a los estados a formular políticas, programas, estrategias y proyectos que aseguren la calidad de dignidad de las personas. A nivel constitucional, se encuentra la definición del trabajo entendida como el conjunto de actividades humanas que se requieren para la vida y que permiten generar un capital, de tal manera que se encuentra bajo el catálogo de derechos fundamentales, regulado en el artículo 25 de la Constitución. Más adelante, el artículo 53 determina los principios que soportan el tema laboral, dentro de los que podrían encontrarse una remuneración vital proporcional a la calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, primacía de la realidad sobre la formalidad y la condición en la que ningún contrato o acuerdo puede vulnerar la dignidad de las personas ni los derechos de los trabajadores. Santofimio 2020. Asimismo, al interior de la Constitución se establecen unas bases sólidas para la función pública del Estado colombiano, que con el apoyo de la Corte Constitucional han incorporado al trabajador del Estado dentro de la categoría general de servidor público. El artículo 123 de la Carta Magna determina que la categoría de servidores públicos está compuesta por miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Igualmente se determinan unas inhabilidades e incompatibilidades para dichos servidores públicos,
dentro de las que se podrían resaltar: no pueden nombrar empleados a personas con quienes tengan algún parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, o con quien se sostenga matrimonio o unión permanente. Tampoco pueden celebrar contrato con entidades públicas o con personas privadas que administren recursos públicos. Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-288 de 2014, ha indicado que el ingreso al empleo en órganos y entidades estatales debe ser por medio de carrera administrativa, la cual se encuentra en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto excluye a los funcionarios que sean electos por voto popular o aquellos que gocen de la categoría de libre nombramiento y remoción, así como a los trabajadores oficiales y aquellos empleados por periodos fijos. Los principios de fundamentación a la función pública se encuentran en la Ley 909 de 2004. La igualdad, el mérito, la moralidad, la eficacia, la economía, la imparcialidad, la transparencia, la celeridad y la publicidad, apoyado a su vez por el emanado del artículo 209 de la Constitución en ese mismo sentido. ¿Sabía que la fundamentación de la función pública es el empleo público, el cual se define como el conjunto de funciones que ejecuta una persona natural para cumplir, como lo indican la Constitución y las leyes, los fines del Estado? Los servicios públicos, como aduce Jaime Orlando Santofimio, se clasifican debido a sus características propias y regímenes legales aplicados. Dentro de esta clasificación se encuentran miembros de las corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales. Regímenes de servidores públicos, miembros de las corporaciones públicas. Se trata de funcionarios que pertenecen a órganos colegiados y que tienen como responsabilidad ocuparse de las funciones de toma de decisión. Dentro de estos se encuentran los senadores, los representantes a las cámaras, los concejales, los diputados y los ediles. La vinculación con el Estado está soportada en la representación política, dada por los sistemas democráticos que permiten la selección de los representantes a través del voto popular. Empleados públicos. Este tipo de funcionarios conservan una relación con la administración pública de carácter legal y reglamentaria o estatutaria, lo que quiere decir que sus derechos y obligaciones se hallan regulados por la Constitución, las leyes y los reglamentos. De esta regulación emerge la obligación de aceptar las condiciones de trabajo como se fijan por medio del ordenamiento jurídico y no está dada a la concertación por parte del funcionario. Para la aceptación de estos cargos existe una condición que genera de forma expresa el consentimiento del funcionario y es el acto de posesión. Igualmente, todo conflicto que pueda surgir en el marco de ese acto de posesión o de la ejecución del cargo debe ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La clasificación de los empleados públicos es: empleados de carrera administrativa, empleados de libre nombramiento y remoción, empleados de periodo individual o personal y empleados de periodo institucional o electoral. Empleados de carrera administrativa. Estos funcionarios siguen como se indica en la carrera administrativa, la cual se determina a partir del cumplimiento de los requisitos para el cargo, así como su experiencia. Para ingresar se debe desarrollar un proceso de selección objetiva que se denomina concurso de méritos, el cual permite seleccionar al funcionario que obtenga mayor puntaje en el concurso que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el retiro, estos funcionarios se deben reunir algunos requisitos como son: una justa causa, que se hubiese adelantado un proceso administrativo y que se expida un acto administrativo de forma motivada. Empleados de libre nombramiento y remoción. La norma señala de forma expresa quiénes pueden estar en esta categoría. La Ley 909 de 2004 indica que estos empleados cumplen cargos de dirección, cargos de confianza y cargos de manejo. Los principios que a ellos se aplican son el principio de capacidad y el principio de confianza.
El principio de capacidad se refiere al cumplimiento de requisitos para realizar de forma idónea el cargo y la confianza a la discrecionalidad que puede tener el Estado para escoger al funcionario, bien sea por su afinidad de tipo política o su amplia experiencia profesional. Para su retiro no se requiere de un determinado requisito, como sucede con la categoría anterior, ya que este es una decisión discrecional de quien lo nombra. Empleados de periodo individual o personal. Se trata de funcionarios que requieren para el ejercicio de su cargo una independencia e imparcialidad, como pueden ser los funcionarios que ocupan cargos en el órgano de control o que administran justicia. Para ingresar al cargo se pueden tener en cuenta diversas formas. La primera, un concurso similar al de la carrera administrativa. La segunda, una libre designación similar al régimen de libre nombramiento y remoción, ya que la competencia para su nombramiento es discrecional. Y la de varias ramas del poder público, como por ejemplo la selección del fiscal general de la nación. Estos funcionarios se encontrarán allí mientras dure su periodo de elección. Por su parte, el retiro de los funcionarios está regulado por la ley, es decir, que finaliza cuando el periodo se completa, pero su retiro debe expresarse por medio de un acto administrativo motivado. Empleados de periodo institucional o electoral. Estos funcionarios son electos popularmente. Cumplen una función decisoria y sus cargos son unipersonales, por ejemplo el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Para estos cargos no se exige una capacidad de tipo técnico. Sus requisitos se hallan descritos en la Constitución. El retiro de estos funcionarios está regulado por la ley. Igualmente se requiere de la expedición de un acto administrativo que motive el retiro. Empleados de provisionalidad. Se refiere a la posibilidad de ocupar un cargo cuando algún empleo público queda vacante de forma transitoria. De manera que aunque un funcionario sea el titular del cargo, no lo ejerce por una situación administrativa, o también cuando hay una vacancia definitiva del cargo porque no existe titular, porque fue desvinculado de la administración o simplemente porque el cargo es nuevo. Este funcionario provisional es nombrado mientras se realiza un concurso de méritos que establezca el titular para llenar la vacancia de forma definitiva. Bueno, para aclarar lo anteriormente mencionado, se establece la diferencia entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Póngale cuidado. Empleados públicos desarrollan funciones que son propias del Estado, de carácter administrativo, de jurisdicción o de autoridad, las cuales se encuentran detalladas en la ley o el reglamento. Se vinculan mediante relación legal o reglamentaria, nombramiento y posesión. Tienen derecho a ejercer el derecho de asociación. No pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo. Presentan solicitudes respetuosas. Los conflictos con la administración se dirimen ante lo contencioso. Trabajadores oficiales. Ellos desarrollan actividades que realizan o pueden realizar ordinariamente los particulares, entre otras labores de construcción y sostenimiento de obras públicas. Se vinculan mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido. Tienen derecho a ejercer el derecho de aseos de asociación. Pueden celebrar convenciones colectivas. Los conflictos con la administración se dirimen ante la justicia laboral ordinaria. Trabajadores oficiales. Estos funcionarios sostienen una relación laboral con la administración mediante un contrato de trabajo. Allí se presentan los elementos propios de un contrato laboral que indican la prestación personal del servicio, la subordinación y una remuneración. Su fundamentación se encuentra dada desde el Código Sustantivo del Trabajo. Otras modalidades de servidores. Otra forma de vincularse al Estado es mediante el encargo. Los funcionarios por encargo son aquellos que se seleccionan para proveer empleos de carrera cumpliendo algunos requisitos y su duración no puede ser mayor a 6 meses. Referencias: Constitución Política de Colombia de 1991, Legis, Ley 909 de 2004, Santofimio Gamboa J.O. 2020, Compendio de Derecho Administrativo, Editorial Ibáñez,
Sentencia C-288 de 2014, Corte Constitucional. funcionpublica.gov.co/EVA. Información técnica. Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Administrativo General. Unidad 2. Función administrativa y función pública. Su noción y fundamentación normativa. Función pública, noción y fundamentación normativa. Autor Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico Daniel Moreno Sarmiento. Quien leyó para ustedes, Juan Carlos Tejero Medina. Sin ninguna pretensión económica.